Bueno, lo vamos a presentar al doctor Adrián Besuschio, él es psiquiatra. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto que parecía una pelea entre vecinos, y voy a puntualizar, entre vecinas, digamos, terminó con la muerte de una y esta mujer Liliana Inés Vargas se encuentra prófuga de la policía y de la justicia, por otra parte. Dijo que se va a entregar, según una vecina y su marido, porque habló con el marido de esta vecina, Claudia, cuando encuentre un abogado. O sea que ahí se puede hacer una localizar la llamada telefónica, cuando se hagan, digamos, entrecruzamientos de llamados, ahí la justicia tiene una punta para saber dónde está. Pero, ¿cómo puede ser que esto haya derivado en algo así, no? Supuestamente por la tenencia de 17 perros que molestaban bastante al vecindario, pero ya había peleas anteriores. Claro. Sí, hay varios factores a tener en cuenta en un caso así. El primero es que hay un sentido que es el sentido común, que es el primero que se pierde en cualquier problema de salud mental, de psicopatología. Esto hace que la realidad del consenso se pierda y se adquiera un sentido de realidad propio de la persona que posiblemente no está acorde con el de, en este caso, vecinos, por ejemplo. Esto puede hacer que haya actos y conductas que los llamamos extravagantes o bizarros, por ejemplo, un número exagerado de mascotas o reacciones destempladas frente a un reclamo de un vecino. También hay que ver cuál es el vínculo que existe previo entre ambos vecinos. Muy conflictivo, según contó la propia vecina Claudia, que es la única que escuchamos al menos, ¿no? Es más, parece que ella le decía matame, matame, porque muchas veces la había amenazado, digamos, con el arma, inclusive también antes, cuando estaban discutiendo, dice que, bueno, según la presunta homicida le contó al marido de Claudia, de una vecina, que parece que tiene mucha asiduidad de contacto y ella no tiene problemas con Liliana al menos, que parece que hubo una pelea, empujones, forcejeo, y ahí le disparó, le quitó la vida. O sea, ella, digamos, telefónicamente se hizo responsable, supuestamente, todo está en investigación, ¿no? Sí, sí. Dado un vínculo entre dos personas, habría que ver para cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de un dúo de vecindad, qué siente cada uno por el otro. Es decir, qué sucede en el aparato psíquico del agresor para tener una reacción tan agresiva contra, en este caso, una víctima. Por lo general hay una historia previa del victimario que abona el hecho de poder tener reacciones con poca represión, como lo llamamos nosotros. Bien, ese punto que usted está marcando tiene correlato en lo que vamos a compartir a continuación, que es precisamente, doctor, el testimonio de la hermana de la presunta asesina, que da cuenta de esto que usted está marcando, de cómo vivió ella su historia, su infancia, y en primera persona, lo dice la hermana. Escuchemos. Viví en esa casa muchísimos años de chica, pasé por un calvario, me fui a los 15 años de esa casa, pasé por las peores cosas que un chico puede pasar. Susana, ¿esto por parte de sus padres? No, Ana, mi hermana. Mi hermana estaba mal de la cabeza desde jovencita, entonces mi mamá y mi papá la habían internado en una clínica. Mi hermana nunca más quedó bien y los maltratos que yo recibía de chica eran terribles, pero todo se mantenía en secreto, todo se escondía. Una vez atacó a mi papá, lo lastimó, amenazaba con matar a mi familia. Cuando iba a la policía a hacer la denuncia, mi mamá negaba absolutamente los golpes, y los golpes estaban a la vista. Pero el calvario no se termina, yo temo por mi vida, porque este bicho está suelto. Porque digo bicho, porque yo puedo entender muchas cosas, pero el calvario que yo pasé no era solo de una enferma, era una persona con maldad, con mucha maldad. Yo lo único que quiero ahora es que, por favor, no quede impune esto, no la dejen suelta. Preguntarle si realmente ella trabajó en alguna fuerza de seguridad, si fue una fantasía. Es una fantasía que todo el mundo creyó, y por esa razón yo me estoy comunicando con el canal. Mi hermana le hacía creer a todo el mundo una historia que no era real. Las 3 veces que me acerqué, me quiso matar. Que no vaya a cualquier lugar porque se va a escapar. Es muy inteligente también a la vez. Doctor, después de este testimonio, ¿qué reflexión puede compartir con nosotros? Por lo general, cuando una persona sufre escenas traumáticas en su vida, en su infancia, es como que esto queda en una memoria inconsciente
que por lo general no se puede discriminar en forma de un discurso, sino que aparece en actos, aparece en escenas, en actuaciones. Por eso llamamos el delirio en la conducta, una conducta delirante que puede ser un acceso a la agresión desmesurado, que por lo general la represión hace que ante un estímulo violento la persona contenga su agresión, tenga la fantasía, por ejemplo, de matar a alguien, pero no lo concrete. Cuando esa represión no está bien desarrollada a lo largo de la vida, y esto es por los traumas precoces que se pueden vivir en infancia, esto hace que al no haber acceso a la represión directamente hay una idea de asesinato y eso se concrete, sin a veces mediar palabra o sin poder detenerlo. Son impulsos instintivos a veces que no pueden contenerse. Lo que uno escucha es mucho miedo de parte de la hermana, ¿no? Que ahora está suelta y pánico, ¿no? Claro. En casos así se proyecta, por ejemplo, en un vecino aspectos que tienen que ver con vínculos mucho más profundos que hacen a los familiares directos, padres, hermanos, a veces hasta hijos. Entonces, por lo general, la víctima no es la responsable de una reacción de este tipo, sino que la persona que tiene esta patología lo que hace es proyectar, como si fuera una pantalla, en esa víctima, que a veces es circunstancial, aspectos de su propio mundo interno que responden a una agresión muy importante y a una especie de resonancia afectiva que hace que directamente se actúe, se reaccione contra la persona que es inocente de una manera como si fuera culpable de algo mucho más grave de lo que puede ser un reclamo, una discusión. Claro, y además de esa proyección, esta mujer estaba armada. De hecho, bueno, por supuesto que habrá que ver qué arma utilizó en el momento del supuesto homicidio, no es eso para estar comprobado, pero digamos por lo que se sabe fue ella quien mató a la vecina, ¿no? Y decía que tenía los 17 perros para defenderse y parecía que era la mujer que defendía al barrio por la falta de seguridad. Es más, Claudia, la vecina, dijo, yo me sentía segura cuando ella iba a la terraza, como si fuera que de pronto no se viniese alguien y ella podía disparar, o sea, la tenían como si fuese un agente de seguridad, por lo que entiendo. O sea, y ella, por otra parte, según cuenta la hermana, se atribuía la supuesta pertenencia a una fuerza de seguridad con anterioridad a su jubilación, pero por eso tenía el arma en su casa, además de los 17 perros, ¿no? ¿A usted qué le dice esto? Obviamente que cuando una persona no tiene la debida protección a nivel de la estabilidad de su aparato psíquico, es como que todo el mundo puede ser amenazador y cualquier signo del mundo externo puede ser vivido internamente como una amenaza de muerte. Entonces, por lo general se toman defensas que son extravagantes, exageradas o, como decimos a veces, locas, como por ejemplo un número desmesurado de mascotas o todos estos cables electrificados, todo esto que me están comentando. ¿Es paranoia eso? No, es una forma de una vivencia persecutoria, como que todo el mundo externo va a ser amenazador y puede en cualquier momento poner en riesgo la vida del sujeto. Y esto a veces no tiene un correlato con la realidad, sino que es el sentido de la realidad que está perdido en estos casos. Yo no sé desde la psiquiatría si ustedes tienen estadísticas anuales, cíclicas, de lo que pasa en nuestra sociedad. Si uno tiene que hablar como ciudadano, observador en todo caso, me parece que en los últimos tiempos estamos viviendo un grado de violencia que, al menos cuando yo era un poco más chico, no existía. Le pregunto entonces si usted tiene estadísticas o información para esta sensación que uno tiene de que vivimos en una ciudad cada vez más violenta, que además ahora tiene acceso a las armas, pareciera con mucha facilidad. Los dos últimos hechos de los cuales estamos hablando, Belén, en esta tarde... La médica anestesista es la otra. Exactamente. Sí. Las dos personas en un ataque de ira, una por un tema de estacionamiento, el otro porque una vecina le vino a reclamar algo, sacan un arma y disparan. También, bueno, esto es otro planteo que no lo tiene solamente los Estados Unidos, digo, esto de que la población acceda muy fácilmente a las armas. Lo que le pregunto es, ¿vivimos una sociedad cada vez más violenta y produce un cóctel explosivo? Digamos que hay una especie de necesidad inherente al ser humano de una descarga de agresión. Cuando una sociedad tiene heridas, como pueden ser guerras mundiales, como pueden ser circunstancias de pérdida de la libertad o agresiones que se viven en una comunidad, por lo general esto después tiene emergentes en la conducta individual. Que además esto está abonado como una propaganda que se hace de la agresión en los medios de comunicación y en los medios audiovisuales, en las películas, en las series, donde las armas, la muerte, la investigación forense, la investigación de la muerte es algo que está prácticamente a diario presente en las pantallas. Para haber más acceso a la tecnología
es mucho más fácil disponer de medios de comunicación masivos, de armas, de elementos que permitan darle curso mucho más peligroso a la agresión del individuo. Por eso las armas son, las armas de fuego, son elementos mortíferos y que en un pequeño momento de pérdida del sentido de la realidad, una persona puede cometer un asesinato y arrepentirse a los 10 minutos, sin ser un delincuente, sin ser un asesino, sino que tiene acceso a una agresión desmedida que, si existe un elemento como un arma de fuego para poder darle curso, puede tener una mortalidad importantísima. Claro, pero además la hermana decía que Liliana es muy inteligente. De hecho, también lo mostró fugándose. O sea, es una persona que además llama al marido de la vecina para decirle que sí, que la mató a Carmen, a la otra vecina, y que además está buscando un abogado, como algo planificado, ¿no? Por eso me quedó la palabra inteligente que utiliza la hermana. ¿Usted cree que esto es el comportamiento de una persona que tiene una paranoia, que ve una amenaza latente donde no está y que no se condice con la realidad? Sin opinar particularmente de este caso, porque no lo conozco y no me corresponde hacer ningún tipo de aseveración o diagnóstico al respecto, la inteligencia por lo general no se ve afectada en los trastornos de personalidad que tienen este tipo de conductas que pueden ser de acceso a la agresión desmedido. Es decir, son dos factores independientes. Hay otras patologías psíquicas que tienen un deterioro mental y que pueden no ser compatibles con un coeficiente intelectual muy alto. Pero hay personas que pueden ser muy inteligentes y a la vez tener aspectos de su personalidad no desarrollados, inmaduros, por traumas infantiles, que hacen que puedan tener conductas a veces inmaduras, infantiles, peligrosas, pese a tener un coeficiente intelectual altísimo, o a ser inclusive personas con mucha formación intelectual, profesionales, etc. Claro. Y además tenemos que pensar también que estas circunstancias se dan ante estímulos que por lo general tienen que ver con el abandono. Si cuando una persona tiene una amenaza de quedarse sola, de quedarse abandonada, desprotegida, en un momento dado puede tener más acceso a la agresión y actos peligrosos que en otros momentos. Por eso cuando vemos un caso como puede ser donde hay un emergente extraño en la vida de la persona que fue más grave que otros, tenemos que pensar que esa persona está pasando por un momento de amenaza real o fantaseada de un abandono, que puede tener que ver con un familiar directo, con la convivencia, con una circunstancia económica, con una circunstancia laboral. Por eso cuando sucede un acto así extraño en una persona que no es común, por más que ya sean rasgos de personalidad que tienen aspectos antisociales, tenemos que pensar qué le está pasando en ese momento al individuo para que reaccione de esa forma. Yo vuelvo sobre aquella pregunta. ¿Tenemos una sociedad cada vez más violenta? Y yo le diría que la violencia tiene diferentes formas de canalizarse. Si nosotros pensamos que hace 50 años hubo una guerra mundial de unos 50 millones de muertos, tenemos que pensar que esa era una sociedad muy agresiva y muy violenta. Yo no sé si la delincuencia en un año tiene como resultado tanta mortalidad o tantas personas muertas como una guerra. Hoy día las guerras... Digo, tal vez, discúlpeme, no sé si esa es la comparación, al menos hacia donde yo apuntaba. Yo hablaba de la cotidianeidad, de esto de ir a un lugar donde estacionó el auto ayer una señora y como hoy lo sintió ocupado, saca un arma y dispara. Hablo de esto, del día a día de una señora que a una vecina la mata porque le va a reclamar por los perros y por otras cuestiones. Y de la cantidad de cosas que nosotros a diario, como usted bien marcaba antes en la televisión y más en un noticiero, tenemos que brindar día a día. A ver, hablo de eso. Obviamente si uno compara contra las guerras, donde mueren millones de personas, también está hablando de una sociedad violenta. Pero hablo del día a día, del colectivero, del peatón que cruza sin importarle el otro, del motoquero, de lo que pasa en la calle, que creo que usted ve como yo, ¿no? Sí, sí. Yo diría que hay un malestar que es inherente a la naturaleza humana y que busca maneras de expresión. Cuando esas maneras se facilitan por medio de los medios de comunicación o se facilitan por las crisis sociales, por los problemas a veces económicos o los problemas de comunicación, los problemas familiares, los problemas de pareja, los problemas laborales, todo eso hace que haya como un emergente de agresión, como un montante de agresión mucho mayor y que busca la manera de poder manifestarse. Por eso, frente a un estímulo, como por ejemplo una persona que quiere parar un colectivo y ese colectivo no se detiene, y una reacción violenta de ambos, digamos que es como que la agresión está esperando el momento adecuado para poder manifestarse. Claro. Y el malestar social, el malestar económico, el malestar vincular,
hace que exista como un montante de agresión mucho mayor y que posiblemente, eso tal vez habría que hacer un estudio más sociológico, pero que vaya increyendo y que tenga como canales abiertos dentro del psiquismo que hacen que el acceso a esa agresión sea mucho mayor. Por ejemplo, en la propaganda de los medios de comunicación, en las películas agresivas y en toda la cultura que se hace de la agresión. Porque hoy día el fenómeno de la agresión y del asesinato y del homicidio tiene como no solamente prensa, sino que también están los jueguitos de... Existen juegos, existen enciclopedias de asesinos seriales, hay personas que son especializadas y que verdaderamente lo ven casi como una especie de afición. ¿Una persona con esta estructura psíquica nace así o digamos hay algún factor que lo desencadena? ¿Cómo? Digamos que hay varios factores que se suman. Hay un factor genético, innato, que hace que la persona tenga la posibilidad de desarrollar esas conductas agresivas si el medio que lo rodea se lo facilita. Y este medio puede ser problemas congénitos, problemas familiares o problemas sociales. Entonces, no está todo jugado de entrada, pero sí podemos decir que en los primeros 5 años de vida del individuo, muchas de estas posibilidades de desarrollar aspectos psicopatológicos o diferentes tipos de alteraciones a nivel mental se juegan en el vínculo familiar, en el vínculo con los padres, principalmente con la madre, y con lo que llamamos discarencias afectivas, experiencias de desamparo y agresión sufridas en los primeros 5 años de vida. Sí, además acá había una resolución del conflicto que no se encontraba entre los vecinos, o sea que se necesitaba ahí de afuera, en el marco institucional, digamos, más elevado del plano barrial vecinal, para que encontrara una solución, porque la propia vecina dijo, esto en algún momento iba a pasar, o sea, lo veían como que cualquier disparador, como usted bien dice, podía llegar a la violencia, ¿no? Lo que siempre aconsejamos, tanto sea en situaciones así de conflictos entre vecinos o en una pareja o una persona que es víctima de violencia, siempre tratar de aislar a la víctima y si no es posible aislarlo, sí hacer una denuncia policial o judicial para que pueda haber una instancia superior. De hecho, había ido a la Fiscalía por una denuncia que eso parece que la sacó, digamos, de su contexto, que no le faltaba poco, digamos, para que la sacaran por su estructura psiquiátrica, por lo que conocemos, ¿no? Es que esa es la instancia superior que tiene que actuar con un poder de ley y con un poder de orden. Porque por lo general estas situaciones lo que generan son mucho desorden, mucha desorganización, ¿no? Por ejemplo, había, no sé, en una noticia creo que había también problemas de higiene. Sí. Por los 17 perros también, del olor de esto. Y dicen que además uno de los reclamos era que tiraban la basura en la vereda y la gente no podía, a 2 cuadras se sentía el olor, había como un basural que ellas generaban. Exactamente. Son todas formas de desorden de la organización legal que buscan de alguna manera una sanción para volver a restaurar el orden, que era cuando una instancia no puede actuar en ese sentido, por lo general lo que se genera es una búsqueda que aparezca la justicia de una manera. Hay veces que sucede de esta forma, que es extrema y que es lamentable. Usted habló de las mascotas y me remarcó esto, ¿no? Creo que su frase fue algo así como un número exagerado de mascotas. Que eso también, digamos, a usted le daba la pauta de un perfil de personalidad. Claro. ¿Qué sería un número exagerado de mascotas? ¿A partir de dónde? Y el contexto social lo dice. Lo frecuente, lo que de alguna manera es común de ver, es que existan 2, 3, 4, no quiero decir un número, pero cuando existen 17 perros en una habitación o en una casa que tiene un determinado perímetro, es como que es una circunstancia de hacinamiento de los animales y de las personas que viven con ellos. Claro. Esas son conductas que las llamamos extravagantes, bizarras y que esconden de alguna forma una manera de delirar con la conducta, con una conducta loca, que es tener una cantidad de animales que no es posible tenerlos como ellos se merecen, con los cuidados de higiene o de salud que pueden tener. Entonces, eso va a generar un problema dentro de esa casa y dentro de las que están vecinas. Claro, y eso se condice con lo que usted había dicho, de la amenaza latente, que muchas veces no es real, no puede serlo y demás, pero en esta estructura psiquiátrica, ¿qué quieren? Que maten a mi vieja y a mí, dijo ella, en un determinado momento, como que los perros eran su protección ante la amenaza permanente. Es más, contó que su madre, que tiene Parkinson, una vez la salvaron los perros, o sea, ella justificaba todo eso a través de los perros. Es una falsa creencia, es una falsa creencia que tiene esta distorsión del mundo interno que cree que con ese número de animales se puede ser que sea peor, todavía sea más peligroso convivir con tanta cantidad de animales juntos que hacerlo de una forma más organizada, ¿no? Claro, es una creencia errónea. Doctor Besuski, muchísimas gracias, muy amable.